para efecto de poder realizar los análisis desde CIE. Adelante, por favor. El estudio de trabajo social, pues obviamente también nos auxilia para efecto de conocer las condiciones de victimización, los dictámenes médicos, esto para efecto de conocer o de especificar más que nada si hay afectaciones o algunas secuelas y como tal, pues si hay tratamientos especializados que requieren las víctimas, ¿no? En todo momento, como lo comenté ahorita, reiterar que se da cumplimiento a los criterios establecidos por los principios, establecidos en el artículo 5 y pues consideramos legislaciones nacionales e internacionales dependiendo del caso. Adelante, por favor. Para nosotros como comisión ejecutiva, pues es muy importante que los planes de reparación integral contemplen acciones integrales a través de una estructuración de todas las medidas, es decir, de las 5 medidas que permitan, como les he estado reiterando, visibilizar estas afectaciones desde un nivel individual, familiar e incluso colectivo. Estas son digamos, la nobleza de lo que tiene el peritaje psicosocial, que nos permite visibilizar el impacto colectivo para efecto de poder como implementar estas medidas de no repetición, que son las que nos permiten allegarnos hasta de cambios estructurales a través de políticas públicas. ¿Sí? Reconocemos la existencia de daños y derechos conculcados, y entonces el objetivo principal y primordial de estos planes de reparación es restablecer la dignidad y ayudar a las víctimas a que puedan reconstruir su proyecto de vida desde donde ellas lo refieran. Todo el proceso que se realiza, queremos comentarles esta parte, todo el proceso que se realiza desde CIE, se realiza desde, como les comentaba ahorita, desde la integración del expediente hasta la emisión de los proyectos de dictamen, se hace o se realiza a través de una perspectiva centrada en las víctimas, ¿sí? Mediante un proceso un proceso respetuoso de su dignidad. Y esto nos permite validar y reconocer estas afectaciones. Realmente consideramos que estos procesos de reparación, estos proyectos, de reparación, pues en sí mismas su emisión establecen o constituyen un sentido reparador hacia ellas por todo el proceso de participación activa que tienen ellas también. Y de escucha, sobre todo, que en determinado momento o a lo mejor en algunas ocasiones ellas lo han visto quebrantado y acá se restaura o tratamos de restaurarlo en la medida de lo posible. Todos estos proyectos obviamente pues tienen la estructura enfocada con una perspectiva de género, con los principios de derechos humanos, los enfoques de no discriminación, atendiendo todas estas particularidades que las propias víctimas nos van a poder ir como proporcionando a lo largo de todo el proceso reparador. Adelante, por favor. Como les comentaba, pues estas son las medidas de reparación integral que vienen señaladas en la Ley General de Víctimas. Se trabaja directo y en conjunto con las víctimas para poder delimitarlas y en la medida de lo posible que se estructuren con una integralidad y en conjunto para efecto de que puedan ser medidas materialmente posibles para que no se caiga en una revictimización en este momento, ¿no? Adelante, por favor. No sé si ya sea la última. No sé si quiera mi compañera de LED compartirnos un poco. Hemos tenido casos de reparación integral y pues nos gustaría compartirles un poco desde la experiencia, desde el ver cómo reaccionan las víctimas a través de este proceso. Nos gustaría compartirles un poco para que puedan tener en cuenta qué es lo que representa o qué significa o cuál es el sentido que le dan las víctimas a todo este trabajo que realizamos desde el comité. Nada más un favor, Delet, tienes en silencio tu micrófono. Gracias.
Buenas tardes, pues mi nombre es Delet Loya, también formo parte del Comité Interdisciplinario Evaluador y pues soy de profesión psicóloga. Les agradezco mucho el podernos brindar este espacio para compartir los grandes retos a los que nos hemos enfrentado, por supuesto, que han tenido grandes frustraciones en nuestro camino, pero también pues grandes aprendizajes y muchas satisfacciones. Como decía mi compañera Tani, pues creo que voy a ser un poco repetitiva con respecto a muchas de las cosas que ya se han mencionado, ¿no? El primer reto que encontramos cuando comenzamos a trabajar en el comité interdisciplinario es ver cómo íbamos a integrar esos expedientes, porque cada caso se tiene que valorar y se tiene que analizar muy en lo particular. Entonces, nos hablaba ahorita nuestra compañera Connie con respecto al enfoque psicosocial, que ha sido un enfoque muy noble y nos ha ayudado mucho a poder darle esa amplitud, a visibilizar las afectaciones más allá de los impactos psicológicos que a veces pareciera ser que son los únicos que hasta el momento han sido considerados cuando hablamos de daños por un delito, ¿no? Entonces, incorporamos, como ya lo mencionó la licenciada Tania, lo que es el peritaje psicosocial y por supuesto también ya lo refirieron, todo el proceso desde que la víctima inicia, que llega a primer contacto, el cómo se le atiende, el cómo se le da ese reconocimiento de dignidad y de sus derechos, desde este momento ya inicia el proceso de reparación. Entonces, bueno, cuando ya llegamos a una etapa de reparación, se planea un peritaje psicosocial. Esto es ir a sentarnos con las víctimas, escucharles, escuchar todas sus historias de dolor que en ocasiones no han sido, sus voces no han sido escuchadas por un sistema legal. Al contrario, en muchas ocasiones han sido pues victimizadas o estigmatizadas. Entonces, desde este momento en el que nosotros, el equipo multidisciplinario llega con las víctimas desde un plan de una posición de persona a persona, eliminando todas estas estructuras de ser el experto. Comparten entonces sus historias de dolor y de ahí vamos como tomando toda la información o se va tomando toda la información que posteriormente se impacta en este documento. Y a nosotras nos es de gran utilidad, porque entonces las medidas de reparación que nosotras vamos a diseñar van a ir encaminadas a dar satisfacción a todas esas necesidades que las víctimas están presentando. Y pues bueno, perdón. Es muy importante también en este trabajo que se hace, pues el restablecer la confianza que las víctimas van perdiendo. Cuando una persona es víctima de un delito, pues hay un quiebre en su vida, ¿no? Tenemos que detenernos un momento a pensar en esto, porque hablamos mucho como de conceptos y los conceptos a veces son muy fríos. Necesitamos pensar en cuál fue el quiebre en la vida de esa persona para poder ser más acertados a la hora de saber cómo la vamos a poder ayudar o qué necesita esa víctima, ¿no? Y muchas de las veces este quiebre implica que las víctimas van perdiendo sus redes de apoyo y esto debido a que pierden la confianza, debido a estos estigmas de los que hablo, van perdiendo la confianza en su entorno, en sus vecinos y desgraciadamente también en las instituciones que pues no se les atiende en ocasiones como debería atendérseles. Entonces, parte de este proceso de acompañamiento psicosocial está encaminado también mucho hacia ir restableciendo esa confianza para ir entretejiendo pues todas las redes de apoyo para estas personas. Y pues bueno, entonces las medidas de reparación se tratan mucho o van muy encaminadas, precisamente como ya lo mencioné,
a ir disminuyendo estas condiciones de vulnerabilidad. Y pues bueno, quiero compartirles un poco ya de la experiencia que hemos tenido. Tuvimos la oportunidad de reparar, bueno, hemos tenido la oportunidad de reparar varios casos, en particular un colectivo, que son las fotos que estamos viendo. Fue una experiencia, como les decía ahorita, pues llena de frustraciones porque partimos como de la nada y no sabíamos cómo comenzar a estructurar para hacer estas medidas pues a medida y a las necesidades de cada persona. Pero finalmente lo que les quiero compartir es que cuando ya bueno, todo el proyecto